Vivo con mi familia en Zumpango, Estado de México, pero lo que quiero platicarles ocurrió en San Bartolo. En 1981, yo acababa de nacer y mi madre decidió ir de visita al rancho de mis abuelos para que me pudieran conocer. Por lo que me contaba, eran noches realmente frías, y en una ocasión decidió acostarme en su cama para que yo no tuviera frío o fuera a enfermarme. Esa noche mi padre, mi abuelo y unos tíos se quedaron afuera de la choza jugando cartas, cuando de pronto, a lo lejos comenzaron a escucharse fuertes risas. Esto asustó a mi abuelo, pero no fue lo único, pues al voltear, pudo percatarse de que había 3 bolas de fuego flotando sobre el mezquite. Mi abuelo se levantó inmediatamente de la mesa alertando a los demás de que se trataban de brujas, ya que en el pueblo eran conocidas por robarse a los recién nacidos. Mi padre corrió asustado por un machete para defender la casa y a la vez avisarle a mi madre de lo que habían visto. Al escucharlo, mi madre se dirigió rápidamente a tomar unas tijeras y acto seguido las colocó en forma de cruz para después ponerlas bajo la almohada donde me tenían acostado. Mi abuela se apresuró en poner cruces de cal en las paredes y todos comenzaron a orar en voz alta para alejar a las bolas de fuego que seguían acercándose cada vez más hacia la casa. Aquellas bolas de fuego comenzaron a acercarse cada vez más a la casa. Parecía que los rezos eran en vano y, a pocos metros de distancia, lo que parecían ser risas de animales comenzaron a inundar el lugar. Por la desesperación, mi padre les aventó el machete que tenía con tanta fuerza como para golpear a una de esas 3 brujas, pero parecía como si esto no funcionara con ellas. De hecho, lo peor fue que se lo regresaron con una fuerza increíble que, si mi abuelo no hubiera movido a mi padre, este se le hubiera clavado directamente en el pecho. Mi abuela corrió hacia la entrada con sal en sus manos y acto seguido comenzó a gritarles insultos mientras esparcía la sal alrededor de la casa. Al parecer esto tuvo el efecto contrario, pues las bolas de fuego que hasta hace un momento estaban a metros de distancia, en un abrir y cerrar de ojos ya se encontraban sobre la casa. Dice mi madre que al estar sobre el tejado, comenzaron a reírse y a gritar cosas en un idioma desconocido, además de hacerlo con una voz que aún hace que mi madre se ponga nerviosa al contarlo. Inmediatamente, una de esas bolas de fuego se acercó hacia la ventana del cuarto donde yo estaba dormido, y en un momento de coraje, mi abuelo tomó su arma y sin pensarlo, disparó varias veces hacia esas cosas. Dice mi madre que la bala le pegó a la que estaba en la ventana, ya que cuando mi abuelo le disparó, notaron que la bola de fuego retrocedió de una manera brusca y pegó un grito de dolor para salir rápidamente de allí. A los pocos minutos, mi abuelo corrió hacia afuera y disparó al aire, esto para asustar a las brujas y hacer que éstas huyeran. Por suerte funcionó, pues al ver hacia el cielo, las bolas de fuego habían desaparecido. En la mañana siguiente mis padres decidieron regresar a la Ciudad de México, ya que sabían que las brujas volverían a quererme llevar. Y por sorpresa, mientras manejaban en el camino de regreso, vieron a muchas personas aglomeradas en un solo lugar. Por curiosidad, decidieron acercarse a ver, y para su sorpresa, lo que aquellas personas estaban viendo no era más que el cadáver de un infante, el cual estaba lleno de moretones y sin ninguna gota de sangre. Pero eso no fue todo, ya que como 5 kilómetros más adelante, también estaba el cuerpo de una muchacha muerta. La chica parecía muy bonita, pero a nadie se le hacía conocida, lo cual es muy extraño porque en los pueblos suelen conocerse entre los pobladores. Lo más aterrador es que se percataron de que la mujer tenía en su cuerpo una herida causada al parecer por un disparo. Nunca se supo quién era o de dónde venía. Sin embargo, en mi familia están seguros de que era una de esas malditas brujas que los habían atormentado aquella noche.
Soy el mayor de 8 hermanos y, desde muy joven, estuve acostumbrado al trabajo duro del campo. En dicha zona donde vivíamos, los avistamientos de bolas de fuego eran muy comunes, a tal grado que en poblados cercanos se sabía con frecuencia de cuerpos encontrados en los campos de maíz, llenos de moretones por todo el cuerpo. Estos casos siempre mantuvieron en alerta a mi madre y tías, quienes cuidaban con mucho recelo a mis primos y a mis hermanos. Recuerdo que mis padres siempre mantenían colgada una cadena de fierro afuera de la casa, adornada con ajos, agujas y unas tijeras metálicas en forma de cruz. Los techos de las casas, pese a que muchas veces eran construidas humildemente de adobe, de lámina o cartón, nunca faltaron las semillas de mostaza. Esto porque supuestamente alejaban a las brujas. Mi abuela paterna Antonia era una hierbera conocida por trabajar la magia blanca, así como por tener el don de curar ciertas enfermedades. Además, era una persona que difícilmente se dejaba atemorizar por lo que contaban en el pueblo. Por el contrario, siempre estaba alerta y manifestaba rechazo por todo eso. Siempre había sido así. Hasta ese día, jamás habíamos experimentado ningún suceso de esa naturaleza. Pero toda aquella tranquilidad llegaría a su fin una noche, mientras mis tías celebraban el cumpleaños número 5 de una de mis primas. Habían preparado un cerdo y tenían una gran fiesta en la parte trasera de la casa. En ese tiempo, el hijo de una de mis tías era apenas un bebé, y se encontraba a unas 4 casas de donde nos encontrábamos todos reunidos en la fiesta. Para ese entonces, no teníamos luz y la mayor parte del terreno se encontraba en penumbras. Solo se podía escuchar el relajo de mis tíos, así como el de mis tías y de algunos amigos que habían invitado. Por otro lado, yo y los demás niños de la fiesta estábamos jugando, cuando de un momento a otro, vi que en el techo de la casa donde se encontraba mi primo dormido, se asomaba lo que parecía ser una persona. O eso era lo que creía porque pude distinguir un rostro en la oscuridad. A pesar de esto, yo solo me quedé observando fijamente, y gracias a ello, pude ver que esa cosa tenía forma como de un pájaro enorme. Eso era lo que mi mente de niño alcanzaba a pensar y a distinguir. En ese momento no tomé gran importancia, esto a pesar de haber creer visto un rostro humano, así que seguí jugando con los demás niños, para acto seguido acercarnos hacia donde estaba mi tía repartiendo la comida. De pronto escuchamos que su bebé comenzó a llorar sin descanso. Mi tío le dijo que iba a ver qué tenía y que ella siguiera en lo suyo, y después de un rato, mi primo no paraba de llorar y mi tío no regresaba. A lo lejos yo veía que mi abuela andaba por detrás del pequeño cuarto, esto como si estuviera buscando a alguien. No le podía encontrar explicación del porqué de todo esto. Solo veía cómo ella se le acercaba a mis tíos y les platicaba algo. Todos ellos se comenzaron a retirar a sus casas, como si estuvieran asustados de algo. Mi abuela se me acercó y muy seria me dijo que me fuera a la cocina, que allá todos terminaríamos de cenar. Yo obedecí de inmediato y me metí junto con mis demás primos. Al estar ya todos en la casa, pude notar que algunos de mis tíos afilaban sus machetes y todos completamente serios secreteaban entre ellos, como intentando que los niños no nos diéramos cuenta de qué era lo que estaba pasando. En eso estaban, cuando de la nada en el techo de lámina se comenzaron a escuchar pasos, así como rasguños, los cuales parecían ser de algún animal con gran tamaño. Estos iban de punta a punta por el techo. De inmediato, mis tíos salieron corriendo de la casa, gritando maldiciones como para tratar de alejar a quien anduviera ahí arriba. Todos nos quedamos en silencio por algunos segundos, pero a mí me ganó la curiosidad y le pregunté a la abuela que qué era lo que estaba ocurriendo. Ella solo movió la cabeza en señal de negativa, pero vi cómo ella tomaba un rosario en forma de trenza que tenía un listón rojo y comenzaba a decir una oración que nunca antes había escuchado.
De pronto se dejaron de escuchar aquellos rasguños en el techo, mientras que al mismo tiempo se escuchó que algo muy pesado cayó en el patio. Todos corrieron muy asustados a ver qué era lo que había caído. Otro primo y yo no pudimos más con la curiosidad, así que cuidando que la abuela o alguno de los adultos nos vieran, nos fuimos acercando hasta una de las rendijas de la casa. Con asombro y llenos de incredulidad, vimos cómo junto a un árbol se encontraba aferrado lo que parecía ser una anciana sin ropa alguna. Pero lo que más llamó mi atención era la forma de sus piernas. Estas parecían ser como de una gallina de color negro y con una especie de pelaje grisáceo. A través de la ventana pude ver cómo mis tíos sin piedad la azotaban con sus machetes. Mientras daba alaridos y se revolcaba del dolor, mis tíos no pararon hasta acabar con ella. Rápidamente, mi abuela se acercó a lo que quedaba de aquella cosa y arrojó encima de sus restos aceite hirviendo, ordenando a uno de mis tíos que le prendiera fuego. Como por arte de magia, cuando sus restos comenzaron a arder con más fuerza, mi primo dejó de llorar. Esto es algo que hasta la fecha no he podido olvidar, ya que fue bastante fuerte para mi edad. Después de unos días, en el pueblo se corrió el rumor de que una curandera de un rancho cercano había desaparecido y que nunca más se supo de ella. Tenía alrededor de 21 años cuando nació mi primer hijo, y a los 5 meses de su nacimiento, decidí irme al pueblo donde me crié durante mi infancia y parte de la adolescencia. Total, llegué con mi niña al pueblo y fui recibida por mi abuela, causándole gran alegría. En una ocasión, por la tarde cayó lo que parecía ser un diluvio, el cual duró un buen rato. Ya que calmó la tormenta alrededor de las 9 de la noche, pudimos salir para dirigirnos a la otra casa, en la cual teníamos las lámparas de petróleo, ya que las usaríamos para iluminar nuestra habitación. Acomodé a mi niña en la única cama que teníamos, me acosté a su lado y mi abuela en uno de los petates que había en la habitación. Cabe mencionar que era un solo cuarto de aproximadamente 20 metros cuadrados, con una altura de 3 metros. Todas las paredes eran de adobe y el techo estaba formado por tejas de barro. La abuela y yo todas las noches platicábamos de los sucesos del pueblo o personales. De esta manera nos iba ganando el sueño, hasta finalmente quedarnos dormidas. No sé cuánto tiempo había dormido, pero me desperté en medio de la noche al sentir que una mano jalaba mi pie derecho, y al abrir los ojos, vi a mi abuela, quien me hacía señas indicándome que no hablara y solo escuchara. Señaló hacia el techo y al prestar atención, comencé a escuchar unos ruidos como pasos, pero estos se escuchaban como si un gallo o algo parecido caminara sobre las tejas de un extremo a otro. Los pasos se mantuvieron por buen rato hasta que la abuela empezó a decir groserías en voz alta. Para mi asombro, aquellos ruidos cesaron. Le pregunté que qué era eso, a lo cual me contestó que no me preocupara, que tal vez alguna lechuza andaba por ahí buscando alacranes. Después de eso, nos quedamos un rato platicando para finalmente volver a dormir. Entre sueños, oía llanto lejano. Al seguirlo me percaté que este provenía de un niño que estaba sentado en una piedra. Al acercarme a él, podía ver que tenía su cara tapada con sus manos. Justo cuando le iba a tocar su cara, este la levantó repentinamente y me dijo gritando: «Tu hija». Desperté de golpe y al buscar a mi hija, no lograba encontrarla. Desesperada, le grité a la abuela que no estaba la niña. Ella se disparó rápidamente y viendo hacia la puerta, la vio tirada junto a esta. Dio un brinco para llegar a ella y la sorpresa fue que no estaba bien envuelta. De hecho, estaba ya con una sola sábana y las demás estaban esparcidas por la habitación. La levanté y mi abuela encendió su lámpara de petróleo para que pudiera revisar a mi hija.
Lo hice y gracias a Dios que no tenía nada. La envolví de nuevo y ya todo parecía estar tranquilo, pero la verdad es que no pudimos dormir aquella noche.